al Señor. El tema de hoy, el pastor usó varias palabras que vienen en este bosquejo y yo digo, es cuando Dios obra, no es cuando el hombre lo hace, es cuando Dios obra. Y ustedes ahorita se van a dar cuenta. El título que Dios puso a este mensaje, hermanos, es reconstruyamos nuestro altar a Jehová. Reconstruyamos nuestro altar a Jehová. Amén. Quiero empezar con una pequeña reseña y hablando acerca de lo que estamos viviendo en este tiempo, la división que se está viviendo en este tiempo. Estamos viviendo en los tiempos donde muchos países están en contra de otros países. Amén. Y lo estamos viendo claramente. Rusia atacando a Ucrania. Amén. Muchas personas están en contra de otras personas. Estamos viendo, hermanos, cómo cada día se dan. Ahora mi mamá me contaba de las personas que yo no veo noticias casi, de las personas que aparecen muertas, de que hoy hubieron como 7 muertos en Puerto Limón y todas estas cosas. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, aún peor, que muchas iglesias están en contra de otras iglesias y pastores en contra de otros pastores. Estamos viviendo en tiempos de divisiones. Estamos viviendo en tiempos de que las personas han perdido muchas veces el amor. Aunque usted no diga amén, pero así es. Escuchamos que matan a alguien y lo que se nos viene a la mente y dice nuestra boca, en algo andaba, por algo le pasó eso. Pero es un alma que si andaba en algo malo, se perdió y se fue al infierno. Se perdió y fue al infierno. Pero si fuera su hijo, pero si fuera su hermano, estoy seguro que no diríamos lo mismo. Pero estamos viviendo en tiempos difíciles, hermano, donde el mundo nos quiere formar de una manera que no sintamos dolor por el dolor ajeno. Que no sintamos lástima de aquel que está pasando una necesidad. Pero esto no es de ahora, hermano. Esto no es de ahora. Todo esto viene dándose desde hace muchos años atrás. Y yo quiero hacer una reseña histórica lo más rápido posible para poder entrar en el mensaje de hoy. Si nos vamos a la historia bíblica, vemos cómo Israel, ¿quién es Israel? Sin ningún miedo, hermano, a mí me gusta que participe el pueblo. ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. Las tribus de Israel, ¿cuántas eran? ¿Que eran los hijos de quién? ¿Los hijos de quién eran? Los hijos de Jacob, ¿verdad? Que después se le pone por nombre Israel y sus hijos son los que forman cada tribu del pueblo de Israel. Ese era el plan perfecto de Dios. 12 tribus, 12 pueblos nacidos de Jacob. Aquel Jacob que fue transformado y se le puso por nombre Israel. Amén. Vemos cuando el pueblo de Israel era gobernado meramente por Dios. Pero en un momento de la historia el pueblo de Israel se fijó y vio allá y vio por allá y vio que los países paganos tenían reyes de carne y de hueso. Y el pueblo de Israel le dijo al profeta, nosotros también queremos un rey que gobierne sobre nosotros. Y en ese momento le quitan ¿qué? El gobierno a Dios y ponen un hombre de carne y de hueso, lleno de pecados, lleno de muchas cosas, a gobernar sobre ellos, hermanos. Y ese hombre se llamó Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, escogido no por Dios, no nació en la voluntad de Dios, sino que nació en la voluntad del pueblo. Amén. Pero Dios es misericordioso, que aún sabiendo Dios las cosas como son, aún así a veces Dios complace a sus hijos. Pero después sus hijos, nosotros, estamos sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. No, porque nosotros metimos cabeza y buscamos algo que Dios no tenía destinado para nosotros. Pero nosotros metimos cabeza hasta que lo encontramos. Amén. Hoy muchos están con un Saúl a su lado. Hoy muchos tienen un Saúl persiguiéndolo.
Hoy muchos tienen un Saúl que va a firmar la pensión todos los meses. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de Dios e hicieron lo que les pareció a ellos correctamente hacer. Amén. Gloria a Dios. Entonces Saúl hace lo incorrecto delante de Dios y se le es quitado el trono. Amén. Y Dios levanta un hombre conforme a su corazón. ¿A quién levanta Dios? Al rey David. Aquel que era desechado, aquel que no era tomado en cuenta. Hermano, yo le digo, si usted alguna vez en su vida ha sido desechado, si usted alguna vez en su vida no ha sido tomado en cuenta, dele gloria a Dios, porque en eso es lo que Dios pone la vista. En eso es el que Dios dice, de este que es despreciado, en este que es humillado, en este es que yo me voy a glorificar, a este es el que yo voy a levantar, y este es el que va a hacer lo que yo digo que va a hacer. Gloria a Dios. Levanta a David. Pero David también, hermano, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, aunque era un hombre, Samuel siempre quería quedar bien delante del pueblo. David siempre quería quedar bien delante de Dios. A David no le importaba lo que decía el pueblo cuando su esposa se burló porque él venía danzando y se le vieron ahí los calzoncillos o no sé qué lo que usaban en aquel tiempo. Su esposa se burló, pero a él no le importó porque a David le interesaba agradar a Dios. Y así como a usted y a mí nos gusta agradar a Dios, pero a veces cometemos errores, David cometió errores también. Pero Dios amaba a David por el corazón que David tenía. Le pasa el reinado ¿a quién? A Salomón, su hijo. Amén. El hombre más sabio que ha existido en todos los tiempos. Salomón, el hijo del rey David. El hombre más sabio que ha existido. Pero por ser sabio, ¿fue un hombre perfecto? Lejos de ser perfecto, Salomón también se corrompió. Salomón se empezó a casar con muchas mujeres de países paganos. ¿Para qué? Para tratar de alcanzar la paz de su reino, teniendo alianzas estratégicas con aquellos países. Se casó con muchas mujeres, entre esas la hija de Faraón y otras mujeres. Pero ¿qué pasó? Que estas mujeres hicieron que Salomón se desviara del camino perfecto de Dios y que empezara ¿qué? A rendir culto a dioses paganos, a rendir culto a Baal y a otros dioses paganos. Entonces Dios, con todo el corazón dolido, dijo a Salomón: este reino se te va a quitar, pero no te lo voy a quitar a ti por amor a David tu padre, pero tu hijo va a perder el reino. Amén. Muere Salomón y llega al trono ¿quién? Roboam, el hijo de Salomón. Llega Roboam y toma el reino. Y viene el pueblo de Israel y le dice a Roboam que ellos han sufrido mucho con el reinado de David, que haga algo para mejorar el reinado. Y Roboam le dice que le dé tiempo para consultar. Consulta a los ancianos. Los ancianos le dicen: haz algo para mejorar esta situación del pueblo y el pueblo te va a servir. Pero Roboam no escucha. Y aquí le hablo a los jóvenes, y aquí le hablo a las personas que no les gusta escuchar la voz de los que son sabios, la voz de los ancianos, la voz de los que ya han vivido, de los que saben por dónde nosotros estamos pasando. Aquí le hablo a todos ustedes que no escuchan la voz de los ancianos. Roboam no le hizo caso a los ancianos y se fue a buscar ¿qué? El consejo de los muchachos que habían crecido con él. ¿Y qué le dijeron esos muchachos? No les haga caso. Dígale que si su papá fue fuerte, usted va a ser más fuerte. Que su dedo delgado es más grueso que todo el lomo de su padre. Que si su padre los castigó con azotes, usted los va a castigar con escorpiones. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que él le dijo al pueblo. ¿Y sabe qué pasó ahí? El pueblo de Israel se separó. Y a Roboam le quedaron solamente 2 tribus. Israel del sur, o lo que conocemos hoy en día como el reino de Judá. Pero las otras 10 tribus, ya proféticamente se le había dicho, siguieron a un hombre que había sido siervo de Salomón, que se llamaba Jeroboam. Amén. Esas 10 tribus siguieron a Jeroboam y se formó la tribu del norte, la tribu de Israel. Amén. Gloria a Dios. Por ahí voy bien con el bosquejo. Gloria al Señor. En la tribu esta
De Judá queda Judá, la tribu de Benjamín y media tribu de Leví. Y todas las de otras tribus se quedan en la tribu del norte. Amén. Pero al igual, hermano, Jeroboam tenía que estar agradecido con Dios, porque él no era parte del linaje, no tenía linaje para ser rey. Pero aún así Dios lo escogió, era un simple siervo de Salomón y Dios lo escogió. Pero Jeroboam también hizo lo malo delante de Dios. Jeroboam instituyó él mismo sacerdotes que hicieran, que presentaran los holocaustos. Jeroboam hizo el mismo altares para adorar, que Dios no le había mandado a hacer eso. Y también entonces, hermanos, les he quitado el reino. Amén. Esto se parece un poco a lo que estamos viviendo hoy en día, hermano. A veces decimos, ¿verdad? ¿Por quién vamos a votar? Votemos por el menos malo. Y esto estaba pasando en Israel, hermano. Rey que se levantaba, rey que ¿qué? Que fallaba. ¿Por qué? Porque los reyes son de carne y hueso. Porque los reyes pueden fallar, pero hay uno que no falla, y ese es Jehová de los ejércitos. Ese es tu padre, ese es mi padre. Ese es el que tiene cuidado de ti y de mí. Ese es el que nos protege y el que nos quiere como la niña de sus ojos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. De aquí quiero brincar, hermano, para no seguir a ser tan extenso. Quiero brincar al séptimo rey que tuvo el pueblo de Israel, que se llamó Omri. Omri era un hombre que era el líder del ejército de Israel, y que en un momento que hay división también en el pueblo de Israel, ya no estamos hablando de las tribus, sino meramente del pueblo de Israel, hay otra división. Muere el rey y el pueblo se divide entre escoger a Omri y escoger a otro rey, a otra persona, que ahorita se me va, creo que era Sinri, ahorita se me va el nombre, pero ahí gana Omri. Tampoco era escogido por Dios, tampoco era del linaje, tampoco tenía sangre real para ocupar ese lugar, pero al pueblo se le ocurrió elegirlo por rey. Al pueblo se le ocurrió. El pueblo no consultó a Dios, sino que al pueblo se le ocurrió. El pueblo se reunió y tomaron la decisión de ponerlo por rey. Capítulo 16, si puede buscarlo ahí un momentito, capítulo 16 del primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 25. Voy a leer para ustedes esta pequeña frase, solo para que usted tenga una idea de algo. Ya casi llego al pasaje de la prédica, hermano, tengo que correr. Dice: Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. ¿Qué hizo? Lo peor, dice, de todos los que habían reinado antes de él. Y ahora sí estoy llegando ya, hermano, donde quería llegar, al octavo rey de Israel. ¿Quién ha escuchado hablar de Acab? ¿Quién ha escuchado hablar de Acab? Hijo de Omri, esposo de Jezabel. Esa palabra, ese nombre Jezabel, a muchas personas cuando lo escuchan, solamente escuchar ese nombre, se le levantan los pelos, ¿verdad? Porque saben lo que significa Jezabel. Acab, el octavo rey de Israel. Vea lo que dice. Ustedes acabamos de leer lo que decía de su padre Omri, ¿verdad? ¿Hizo qué? Cosas buenas. Hizo lo malo, peor que qué, que todos los que habían reinado antes que él. Pero vea lo que dice la Biblia acerca de Acab en el primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 30. Hizo lo malo, dice, ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. O sea, este hombre vino a ser peor que su padre, que había sido peor que todos los reyes que habían existido en Israel. Hermano, aquí es donde decimos que el pueblo salía de Guatemala y llegaba ¿a dónde? A Guatepeor, como lo decimos popularmente en Costa Rica. El pueblo iba de mal en mal. Hermano, yo no sé si a usted esta historia no le parece la historia que estamos viviendo hoy en día. No solamente en Costa Rica ni en Centroamérica, sino en todo el mundo. La historia es la misma. Pero ¿qué es lo que hace el pueblo de Dios? Muchas veces cometemos el error de ¿qué? De hablar.
de criticar. Amén. Y nosotros no fuimos llamados a eso. Nosotros no fuimos llamados a estar hablando de los presidentes. Nosotros no fuimos llamados a estar condenando a los presidentes. Y no vengo a hablar de política. No, no se equivoque. No vengo a hablar de política. El título, ¿cuál era el título del tema que les dije? Reconstruyamos nuestro altar a Jehová. Reconstruyamos nuestro altar a Jehová. Porque aunque todos estos hombres que les he mencionado en este momento, todos estos reyes hicieron lo malo, se equivocaron, fracasaron. Llámele usted como quiera llamarle. Llámele usted como usted quiera decirle. Pero yo no quiero hablar de estos hombres. Eso era solo la antesala para hablar de un hombre que yo quiero hablar en esta noche. Dice la palabra del Señor. Pero había un profeta, dice. ¿Cuántos profetas había? ¿Cuántos profetas habían? Había un profeta, dice. ¿Cuántos reyes hubieron? Llegamos hasta el número 8 ahí, ¿verdad? Con Acab, muchos reyes. Pero había ¿qué? Un profeta. Dice la palabra de Dios. Pero había un profeta en Israel que, según dice la Biblia, era un hombre como nosotros. Dice, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17. Si usted es estudioso de la palabra de Dios, usted me puede decir quién era ese profeta. ¿Quién era ese profeta? Elías. Amén. El profeta Elías. Pero había un hombre, dice, un profeta en Israel. ¿Qué tenía ese profeta de especial? Era un hombre que estaba conectado con Dios. No era un hombre que estaba conectado con los reyes. No era un hombre que le importaba lo que opinaba el alcalde de él. No era un hombre que le importaba lo que pensaban los reyes de él. Era un hombre que le importaba lo que pensaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. Era un hombre que estaba conectado directamente con Dios. Era un hombre que hablaba con Dios. Yo quiero decirle a usted, hermano y hermana que está aquí en esta noche, ¿quién de ustedes está conectado con Dios? ¿Quién de ustedes está conectado con Dios? ¿Quién de ustedes puede escuchar la voz de Dios? ¿A quién de ustedes le importa más lo que piense Dios de usted que lo que piense el mundo? ¿A quién le importa más lo que piense Dios de usted que lo que piense su familia? Porque muchas veces nos importa más lo que piensa mi familia, lo que piensa el vecino, lo que piensa el pastor. Y yo no estoy en contra. Al pastor hay que honrarlo. Al pastor hay que honrarlo porque es el hombre de Dios en este lugar. Pero el pastor es igual que nosotros, sujeto a pasiones. Y muchas veces delante del pastor no hacemos nada. Dios le bendiga, pastor. Pastor, Dios le bendiga. La gloria de Dios está sobre usted, pastor. Pero cuando el pastor no está, ¿cómo es usted? Cuando usted está en el trabajo, ¿cómo es usted? Cuando usted está en el colegio, en la universidad, en el trabajo, ¿cómo es usted? Es ahí donde le digo que muchas veces le damos más importancia a lo que piensa el pastor de nosotros, a lo que piensa Dios de nosotros. Pero Elías, al único que le interesaba quedarle bien era Dios. No era nadie más, era Dios. Amén. Ahora sí, voy a leer primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30, para irme introduciendo ya en el mensaje. Hoy salimos como a medianoche, hermano, no se preocupe. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló, dice que arregló el altar de Jehová que estaba como, aleluya. Hoy hay muchos altares, hermanos, que están arruinados, pero de aquí en adelante, estos altares van a ser reconstruidos y vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios caer en nuestras casas, caer en nuestra vida, caer aquí en la iglesia. Vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios. Aunque usted no lo crea, aunque usted no diga amén, hermano, yo lo creo y yo sé que yo lo voy a ver hecho, hermano. Si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor.
Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de ¿qué? De las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó, dice, con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en la que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Amén. ¿Cuántos cántaros eran? ¿Y cuántas veces lo hicieron? 3 por 4, 12. Vaya tomando ahí. Gloria al Señor. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Para que conozca este pueblo que yo soy hombre de Dios. Para que conozca todo el pueblo quién soy yo. Para que el pueblo vea qué carga que soy yo. ¿Qué dijo Elías? Para que este pueblo, dice, ¿para que qué? Conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amén. Entonces cayó el fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios de Jehová, es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Gloria al Señor. No importa, hermanos, cómo esté el país, no importa cómo esté el mundo, usted y yo debemos orar a favor, con fervor a Dios, que estamos en tiempos donde Dios se va a manifestar de maneras extraordinarias. Vienen días, hermanos, y esto es algo que se lo digo con temor y temblor, vienen días donde Dios va a orar con poder a través de aquellas personas que estén dispuestas a ser perseguidas por no doblar su rodilla delante de Baal. Y póngale usted el nombre de Baal a lo que usted quiera. Póngale el nombre de Baal a lo que usted, el Espíritu Santo, en esta hora se le manifieste y le revele. Porque Baales hay muchos. Baales hay muchos. Y muchos de los que están aquí, bajo este techo, hoy le están sirviendo a un Baal. Gracias por esos 2 santos. Amén. Hay muchos aquí que hoy, sin saber o muchas veces sabiendo, le están sirviendo a un Baal. Amén. Quiero preguntarle y quiero decirle: ¿quién debe arreglar mi altar? Y cuando le hablo de altar, no le hablo de donde yo estoy parado. Cuando le hablo de altar, somos nosotros, porque usted sabe que cada uno de nosotros somos un altar al Señor. Cada uno de nosotros somos un altar al Señor. Pero muchos altares, así me lo ponía Dios, muchos altares están arruinados. Muchos altares están destruidos. Por eso muchos piden y no reciben. Por eso muchos oran y su oración rebota, no llega ni al techo. Porque hay muchos altares que están destruidos, están arruinados. Pero Dios me da esta palabra no para venir a regañar a nadie, sino para venirle a instar a que reparemos nuestro altar. Dios me ha estado hablando mucho, hermano. No crea que el que se para aquí muchas veces a predicar es un santo y vive en santidad. Y cuando usted camina parece a Pedro, ¿verdad? Que con la sombra ahí solamente los enfermos se sanan. No, nosotros somos, dice, igual que Elías, sujetos a pasiones.
Pero gracias a Dios que Dios a través de su Espíritu Santo nos ayuda a sujetar todas esas pasiones en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, yo no me levanto brincando y danzando a las 4 de la mañana porque voy a orar. Yo no hago fiesta el día anterior cuando me toca ayunar, porque esta carne es igual que la suya. Y Pablo decía, las cosas que yo quiero hacer no las hago, pero las que no quiero hacer son las que hago. Porque muchas veces las cosas incorrectas que hacemos, no las hacemos porque queremos, pero las hacemos. Y aquellas correctas que queremos hacer, aunque queremos hacerlas, no las hacemos. Amén. Pero hay que sujetar esta carne. Y estamos en tiempos, hermano. Y era lo que Dios me decía ahora cuando terminaba. Porque usted mira lo que me costó. Yo, el día que el pastor me dijo que predicara, le digo, pastor, yo tengo la palabra ya. Pero cuando me puse a prepararla, hermano, no. Hasta hoy en la tarde pude terminar. ¿Quién tiene que arreglar nuestro altar? ¿Es responsabilidad del pastor arreglar mi altar? ¿Es responsabilidad de mi esposa arreglar mi altar? ¿Es responsabilidad de mi líder de departamento reparar mi altar? ¿O es responsabilidad meramente mía reparar mi altar? Dice la palabra de Dios, Elías era el profeta de Dios. El profeta de Dios tenía autoridad. El profeta de Dios podía decirle a cualquiera, ve y haga eso, y la persona corría a hacerlo. Pero cuando se refirió al altar de Dios, Elías no mandó a nadie. Dice la palabra de Dios que Elías él mismo, verso 31 creo, dice, y tomando Elías 12 piedras, verso 30 dice, y todo el pueblo se le acercó y él arregló. ¿Quién lo arregló? El profeta de Dios. Él mismo fue y reparó el altar de Dios. ¿Por qué? Porque él era el profeta. Yo quiero decirle, hermano y hermana que está aquí en esta hora, ¿quién es el profeta en su casa? ¿Quién es el profeta en su casa? ¿Quién es el siervo de Dios en su casa? Diga yo soy el profeta, yo soy el siervo de Dios, yo soy la profeta, yo soy la sierva de Dios. Entonces es su responsabilidad reparar el altar para Jehová. Aunque nosotros tenemos un pastor que ora mucho, aunque tenemos un pastor que le gusta leer la Biblia, no es responsabilidad de él. Y no por las oraciones de él vamos a estar cubiertos todos nosotros. Hay una parte que el pastor hace, pero la parte más importante nos toca a nosotros. Amén. ¿Cómo se arregla el altar a Jehová? Y aquí Dios me daba ahora, hermano, aquí Dios me exhortaba. ¿Cómo se arregla el altar a Jehová? Dice la palabra de Dios que Elías, ¿qué hizo? Recogió las piedras que estaban, ¿cómo? ¿Cómo estaban las piedras? ¿Quién me estaba siguiendo en la lectura? ¿Cómo estaban las piedras que estaban en el altar? Y tomando Elías 12 piedras, dice, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a cual había sido dada la palabra de Jehová, dice, edificó. Las piedras estaban, ¿cómo? Estaban regadas. Es como que yo me vaya y empiece a agarrar 12 piedras de aquellas. O sea, había una separación. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Qué había pasado con las tribus de Israel? Se habían separado. ¿Cómo entonces? ¿Cómo se arregla el altar? Trayendo en orden otra vez, uniendo aquello que ha sido separado. Amén. Muchas veces estamos en la casa, muchas veces estamos con el esposo a la par, pero mi esposa y yo, o yo y usted y su esposo, son dos personas totalmente, ¿qué? Separadas. Los hijos separados. Hermano, es tanto así que usted llega a muchas casas y cada hijo está en un cuarto.
El esposo está en la sala y la esposa está en otro lado y todos están separados aunque están bajo el mismo techo. ¿Cómo se repara el altar de Jehová? Uniendo, trayendo lo que está separado y uniéndolo. Amén. Número 2, edificando en vez de destruir. Dice que tomó esas 12 piedras y edificó el altar a Jehová. Antes de destruir, mejor construyamos. Antes de construir, mejor edifiquemos. Amén. Gloria a Dios. Dice, preparando, número 3, preparando la leña. Dice que Elías recogió las piedras, edificó el altar, preparó la leña. Amén. ¿Cómo tiene que estar la leña para un altar? ¿Ah? Tiene que estar preparada, tiene que estar lista, tiene que estar seca para que arda. Aunque Elías después hizo lo contrario, pero dice que él preparó la leña. Amén. Gloria a Dios. Y punto número 4 dice, presentando ¿qué? ¿Presentando qué? ¿Qué se presenta en el altar? Una ofrenda. Amén. Presentando una ofrenda. ¿Qué presentas tú delante de Dios? ¿Qué presentas tú delante de Dios? Y con esto abro para decirle, ¿qué ofrenda puedo presentar en el altar? ¿Sabe qué ofrenda puedo presentar en el altar? De lo que tengo. ¿Qué tengo para presentar? ¿Qué había en ese momento? Dice, había un toro. Dice la Biblia, ¿verdad? Que Elías picó y lo presentó en el altar. Pero los que estudian la Biblia saben en este pasaje que estoy predicando qué estaba sucediendo en el pueblo de Israel. 3 años y 6 meses. ¿Que no qué? Que no llovía. ¿Y por qué no llovió, hermanos? Porque el profeta Elías, el hombre de Dios, dijo que solo por la palabra de él iba a llover en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Acab junto con Bexabel habían contaminado Israel, habían puesto altares a Baal. Jezabel tenía 450 profetas de Acera, tenía 450 de Baal y 400 profetas de Acera. Tenía 850 inservibles, porque no servían para nada, comiéndose la comida del pueblo de Israel, siendo servidos como sacerdotes, con privilegios de sacerdotes. Hermano, examinemos que no tengamos profetas de Baal en nuestra casa comiéndose nuestra comida, comiéndose nuestra finanza, comiéndose el sustento de nuestra familia. Examinemos que no hayan sacerdotes de Acera ni de Baal comiéndose nuestro sustento. Amén. No había agua en Israel. 3 años y 6 meses sin llover. ¿Y qué pidió Elías que trajera? Entonces, ¿qué podemos presentar nosotros en el altar de Jehová? Lo que nosotros tenemos, pero también podemos presentar lo que nosotros queremos tener. Amén. Yo le decía el sábado del pastor en el ayuno, que hace muchos años atrás, hermanos, yo no tenía trabajo, yo duré sin trabajo muchos años. Y es una historia que después se la voy a contar, por algo que Dios me pidió que hiciera y que es difícil hacer. Duré sin trabajo muchos años. Y cuando yo me ganaba algo, hermano, yo buscaba cómo cambiar lo que me ganaba, el dinero en colones que me ganaba, lo buscaba cómo cambiarlo en dólares. Porque yo decía, si yo quiero ganar en dólares, ¿cómo tengo que sembrar? ¿Cómo tengo que ofrendar? ¿Cómo tengo que diezmar? En dólares. ¿Verdad? Si usted siembra plátanos, ¿qué recoge? Si usted siembra naranjas, ¿qué recoge? Si usted siembra dólares, ¿qué recoge? Y yo empecé, algo se me metió, hermano, esas cosas que se me meten, yo soy medio loco, hermano, y se me metió. Y cuando yo iba a ofrendar, yo buscaba dólares y sembraba diezmo, ofrenda en dólares. Amén. Pregúnteme, ¿en qué moneda me pagan hoy en día? En dólares.
En dólares, hermano. Así me pagan, en dólares, para la honra y gloria de Dios. Amén. Si yo le contara a usted lo que yo le pedí a Dios, hermano, pero no me quiero desviar del mensaje. Si yo le contara a usted, hermano, pero ¿qué es lo que me motiva a esto? A saber, a creer en que Dios, hermano, es que yo no sé ni cómo decirlo. Es que bueno no alcanza la palabra, hermano. No alcanza, hermano, la palabra para decir lo bueno que Dios es. Lo bueno y lo maravilloso que Dios es. Simple y sencillamente, hermano, cuando yo pasaba por el desierto antes, yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y la gente me decía, los pastores me decían, las personas que más sabían, no le pregunte a Dios por qué, pregúntele a Dios para qué, hermano. Pero cuando usted está pasando un desierto, usted no quiere que le digan eso. Usted quiere que le digan cuándo va a terminar ese calvario, cuándo va a terminar ese desierto. Pero se le acercaban y me decían, hermano, no le pregunte a Dios por qué, pregúntele para qué. Porque pasar el desierto no es fácil, hermano, pero no me voy a desviar, amén. Entonces, en el altar de Dios yo puedo presentar lo que yo tengo. El pastor dice ahora, ofrendar. Nosotros somos bendecidos por ofrendar. Porque hay personas que aunque hoy quisieran ofrendar, no pueden. Porque no tienen que ofrendar. Hay personas que aunque quisieran diezmar, no pueden. Porque no tienen. Y ahí se cumple lo que Pablo decía. Lo que yo quiero hacer no puedo. Y lo que no quiero hacer es lo que hago. Amén. Pero hermano, aquí hay algo que yo quiero hoy desafiarle a usted. Yo no predico el evangelio de la prosperidad ni nada. Yo predico de un Dios que todo lo ve. Yo predico de un Dios que no se ha cortado su mano, dice la palabra de Dios. Yo predico un Dios en el que he aprendido a confiar, hermano. Porque predico de un Dios que ha aprendido a confiar. Si usted supiera las loqueras que yo he hecho, hermano. Yo dejé mi casa y me fui a vivir al otro lado, al lado panameño, sin trabajo y sin nada, por una palabra que Dios me dio, que Dios me dijo que allá tenía una bendición grande para mí. Y todo lo que estoy cosechando el día de hoy, todo empezó allá. No se dio allá, pero allá empezó. Por una palabra que yo le creí a Dios. Yo quiero desafiarte en esta hora a que usted siembre lo que usted quiere tener. Gracias por ese amén. Porque si usted siembra lo que usted quiere tener, usted lo va a tener. Usted lo va a tener. Hermano, el enemigo nos ha tenido engañados muchos años engañados. De que yo no doy porque no tengo. Y perdóneme que le digan esta noche, si usted no tiene es porque usted no da. Si usted no tiene es porque usted no da. Porque el pastor lo acaba de decir, Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla al que siembra. Al que no siembra, ¿para qué le va a dar semilla a Dios? Si la semilla se va a morir. Si usted no siembra, se va a morir la semilla y no va a producir nada. Allá fui a conocer un hombre, al otro lado fui a conocer un hombre que me enseñó a sembrar. Que siembra a manos abiertas. Que siembra y que no se cansa de sembrar. Pero es un hombre que Dios lo lleva en prosperidad y en crecimiento y sus negocios crecen. Hermano, y uno que está viendo lo que Dios le está haciendo, tendría que ser muy tonto para no hacerlo también. Dios me llevó allá a conocer muchas cosas. Y yo empecé a sembrar. Me recuerdo, lástima que no está la pastora Olga hoy acá. Pero me está viendo seguro y ella sabe que es verdad. Mientras estaba allá yo tenía un salario pequeñito y hubo que hacer algo en el templo. Y yo me recuerdo que yo ofrecí 100,000 colones. Yo no los tenía, pero yo los ofrecí. Y adivine qué, hermano, Dios suplió los 100,000 colones. Dios suplió los 100,000 colones. Ahora tengo un compromiso con Dios acá. Y yo sé que Dios lo va a suplir. Y yo sé que lo va a suplir porque no soy yo, es Dios. Amén.
Llevemos al altar lo que tenemos, pero llevemos al altar también lo que no tenemos. Si en su casa no hay armonía, llevémoslo al altar. Pidamos en el altar: Señor, yo quiero que en mi casa reine el amor. Yo quiero que en mi casa reine la armonía, Señor. Yo quiero que reine la unidad. Llevemos al altar de Dios lo que nosotros queremos que haya en nuestras vidas. Llevémoslo al altar de Jehová. Llevémoslo al altar de Jehová. Elías le dijo a la viuda de Sarepta: no tengas miedo. ¿Por qué le dijo Elías a la viuda de Sarepta, hermano? Hasta que siento la presencia de Dios en este momento. ¿Por qué le dijo Elías a la viuda de Sarepta: no tengas miedo? ¿Por qué le dijo? ¿Qué estaba haciendo la viuda de Sarepta? ¿Qué estaba haciendo? ¿Ah? Por esto mismo, que no había lluvia, ¿qué estaba pasando? No había comida en su casa. Amén. No había comida en su casa. Y la viuda dice que andaba recogiendo unos leñitos ahí. ¿Para qué? ¿Para qué andaba recogiendo unos leñitos? Para preparar, dice, algo para ella y para el hijo. ¿Y después qué? Dejarse a morir, echarse a morir. Hay muchas personas, me dice el Señor acá, que han tomado la decisión de echarse a morir. Que han tomado la decisión de echarse a morir. Porque sus sueños no se han cumplido. Porque han soñado por muchos años, pero sus sueños no se han cumplido y han tomado la decisión de echarse a morir. Yo he sido un hombre soñador. Yo he soñado. Ahí está mi madre, está mi esposa, está mi familia que me conoce. Yo soñaba y soñaba. Pero cuando las cosas no se dieron, yo dejé de soñar. Yo dejé de soñar. Y con esto no quiero ofender a nadie. Yo trabajaba en Tico Viajes, en Río Claro. Y yo me trabajaba todo el día, muchas veces para ganarme un poquito de dinero. Y mientras yo estaba ahí, muchas veces Dios ponía en mi corazón que ese no era mi lugar. No es porque ese no sea un buen trabajo, no, porque Dios tenía marcado algo diferente para mi vida. Pero yo dejé de soñar y me estaba conformando con lo que tenía en ese momento. Pero esa presencia de Dios me decía que había algo más para mí. Pero ¿sabe qué es lo que el enemigo dice? ¿Y cómo lo va a hacer? Si usted no terminó de estudiar, si ya está más viejo. Y de feria tenía una palabra que Dios me había dado, hermano. Una palabra que tenía que tomarla, hermano. De cuidar a mis hijos yo. Y dejaba de soñar. Pero Dios tuvo que usar un medio para sacarme de ese lugar. En la iglesia Dios me habló de un de repente, hermano, de un de repente. Y un de repente Dios me sacó de ahí. Y aunque lo que vino no fue permanente, empecé a soñar de nuevo. Empecé a activar mis sueños de nuevo. Empecé a activar mis sueños de nuevo. Y hoy soy un hombre que vuelvo a soñar y que sigo soñando y que seguiré soñando. Porque el Dios que me da los sueños, Dios me va a dar también el poder alcanzar los sueños. Porque esto no es algo mío. Eso no es algo mío. Eso es algo que viene de Dios. Es algo que viene de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe cuál es el secreto? Yo no sé si al hermano Víctor le ha pasado, si alguien le ha llegado a preguntar: hermano Víctor, dígame cuál es el secreto. El que conoce la historia del hermano Víctor, del pastor Víctor Porras, sabe que Dios lo sacó de la calle y lo hizo un hombre próspero. Lo hizo un hombre que tiene muchas propiedades, que tiene negocios, que ha viajado por el mundo. Y mucha gente llega y le pregunta: pastor Víctor, ¿cuál es el secreto? El secreto es creerle a Dios. Porque hay una gran diferencia, y esto a veces hasta que, no sé, se repite mucho, pero hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Hay una brecha grandísima entre creer en Dios y creerle a Dios. Dios no está buscando gente que crea en Él. Porque el borrachito que va ahí, que ya no se sostiene, usted le pregunta si cree en Dios, él cree en Dios. Dios no está buscando gente que crea en Él. Porque usted le pregunta a un narcotraficante si cree en Dios, cree en Él. Dios está buscando gente que le crea a Él. Dios está buscando gente que le crea a Él. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Jehová.
¿Y qué pasó? Le fue contado por justicia. Le creyó a Jehová, no creyó en Jehová, le creyó a Jehová y fue contado por justicia. Hermano, Dios tiene grandes cosas para usted. Dios tiene grandes cosas para usted. Pero el pensamiento bloquea lo que Dios quiere hacer en su vida. Porque ahorita mismo muchos de ustedes, el 90% de ustedes está preguntando, está diciendo aquí en su mente, pero ¿cómo Dios me va a prosperar a mí? Pero ¿cómo Dios va a hacer eso conmigo? A usted no le importa, hermano, perdone la expresión, a usted no le importa. Yo le he dicho a Dios así orando, Dios, a mí no me importa cómo tú lo hagas, yo quiero que lo hagas solamente. No me importa cómo, solo tú lo vas a hacer. Solo tú lo vas a hacer. Yo oraba a Dios, hermano, es que le digo, esto es así, hermano. Yo oraba a Dios y yo le decía, Señor, tú me pusiste ese sentir de cuidar a mis hijos, de estar con mis hijos. Y mi esposa por mucho tiempo, ella fue el sostén económico de la casa. Y le doy la honra y la gloria a Dios por ella. Pero yo le decía a Dios, yo quiero un trabajo donde lo pueda hacer desde la casa, donde me pueda ganar más de $5,000 por mes. Yo no quiero salir, yo no quiero descuidar mi familia, yo quiero tener tiempo libre para estar en la iglesia. Yo hoy no tuve que pedirle permiso a ningún jefe para venir a predicar. Y yo le decía a Dios, yo quiero eso. Pero muchas veces aquí adentro me preguntaba eso, ¿y cómo lo voy a hacer? Pero cuando usted deje de preguntarse, ¿cómo lo voy a hacer? Y se empieza a preguntar, ¿qué es lo que Dios va a hacer para hacer eso? Cuando usted empiece a trabajar con su cerebro, ¿en qué es lo que Dios va a hacer, hermano? ¿En qué es lo que Dios va a hacer, hermano? Yo he visto la mano de Dios moverse a mi favor. Yo he visto la mano de Dios moverse a mi favor en cosas que yo a veces le tengo mucha confianza al pastor y yo le digo, pastor, pasó esto, pasó lo otro, pastor. Yo a veces no lo puedo creer, hermano. Yo no puedo creer lo que Dios hace y cómo Dios lo hace. No lo puedo creer a veces, hermano. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero lo veo y lo estoy viviendo lo que Dios hace. Elías le dijo a la viuda que no tuviera miedo. ¿Por qué? Porque era lo único que ella tenía. Y antes de comer ella y su hijo, Elías le iba a pedir que le diera a él primero. Elías aquí en este pasaje, Elías es símbolo de Dios. En este pasaje, Elías es símbolo de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios? De lo poquito que tienes, dame a mí. ¿Qué Dios más malo tengo yo? ¿Qué Dios más malo tengo yo? Que de lo poquito que yo tengo para mí, para mi hijo, me está pidiendo que le dé a él primero. Que la plata que tengo para pagar la luz mañana que la cortan, me está pidiendo que le dé. Que de la plata que tengo para ir a comprar una bolsa de arroz y frijoles, Dios, si es malo, me está pidiendo que de eso le dé. Pero hermano, no vea lo que Dios está pidiendo, vea la promesa que Dios le está dando a usted en esta hora. Así como se la dio Elías a aquella viuda, Dios le está dando esa promesa a usted en esta noche. Dios le está dando esa promesa a usted en esta noche. No tengas miedo, ve, haz como has dicho. Le está diciendo Elías a la viuda, ve, no tengas miedo, haz como tú has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina, escucha hermano, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La harina no va a escasear, el aceite no va a menguar, hasta que Jehová haga llover bendición sobre toda la iglesia de Dios, sobre todos los hijos de Dios. Cuando usted restaura el altar de Jehová, cuando usted restaure el altar de Jehová, hermano, son cosas maravillosas lo que nosotros vamos a ver. Mientras nosotros hagamos lo que Dios nos mande, no debemos tener miedo, porque Él hará
lo que tenga que hacer para respaldar su palabra. Elías dice que oró una oración sencilla delante de Dios y dijo: Dios, haz caer fuego para que este pueblo conozca que tú eres Dios. No era para que reconocieran que él era profeta de Dios, no, hermano. No nos equivoquemos. Elías oró para que el pueblo conociera. ¿Sabe qué me decía Dios? Yo voy a hacer cosas grandes con aquel que esté dispuesto. Porque el que está dispuesto, cuando yo haga cosas grandes con él, la gente va a reconocer que tiene un Dios poderoso. Y la gente va a querer seguir ese Dios que él tiene. Gracias por su entusiasmo. Gracias por su ánimo, hermano. Pero es así. Yo no sé si usted no lo está creyendo en esta noche, pero yo sí lo estoy creyendo, hermano. Yo sí lo estoy creyendo. El pastor decía el sábado o el domingo, no recuerdo, cuando lleguen muchas personas ahí bajándose de un carro nuevo. Y aquí quiero aclarar, no es por el carro nuevo, es porque la vida que tenía antes no le permitía tener ese carro. Cuando hay gente apiándose de carros nuevos, cuando haya gente construyendo casas nuevas, cuando haya gente trayendo ofrenda aquí a este altar, muchos se van a preguntar y muchos van a decir: ¿y este en qué anda ahora? ¿Y este qué está haciendo ahora? ¿Sabe qué? Es porque ese sí creyó la palabra de Jehová, y Jehová lo está bendiciendo, lo va a bendecir y lo seguirá bendiciendo. En el nombre de Jesús, yo lo creo, hermano. Yo lo creo. ¿Y sabe qué es lo bueno de la palabra, hermano? Que la palabra es para el que la cree. El que no la cree no tiene ningún problema. Pero los que la creemos tenemos la promesa de la bendición de Dios. Que Dios me le bendiga. Muchas gracias, pastor. Gloria a Dios. ¿Cuánto les habló el Señor en esta noche? Amén. Para ese aplauso fuerte al Señor en esta noche. Porque Dios nos ha hablado. Amén. Vamos a ser bendecidos. Amén. Más. Porque ya somos bendecidos. Amén. Yo le decía a alguien un día: usted es millonario. Como pastor, yo sí, si lo vendemos por piezas, son millones lo que sacamos. ¿Cuánto vale un riñón suyo? ¿Cuánto vale su hígado? Una válvula de su corazón, una córnea. Amén. Hay gente que da miles de dólares por un órgano que usted tiene bueno. Así que ya somos millonarios. Amén. Y Dios nos va a seguir bendiciendo. Hermano Manuel, gracias por esa palabra. De veras que Dios nos ha hablado. Mira, cuando el hermano Manuel, yo le dije en día estos: varón, ¿nos puede predicar el primer miércoles del mes? Y me dijo: sí, pastor, ya Dios me dio la palabra. Y me dijo: y es en base a esto. Es en base a esto. Estamos hablando de un tema. Yo no le quise decir nada, pero yo dije por dentro: eso usted lo predica si el Espíritu Santo lo deja. Porque vamos a estar en un mes de oración completo por dentro, Manuel. Y el Espíritu Santo es el que le va a inquietar a cada predicador de este mes. Por la radio, en los programas, aquí es el Espíritu Santo el que le va a inquietar. De repente cometemos el grave error que si nombramos el mes de la oración, le decimos a los predicadores: toda la palabra tiene que ser temas que tengan que ver con la oración. Un ejemplo, ¿verdad? Y de repente, por la oración que se está haciendo, el Espíritu Santo quiere hablarnos de finanzas, o quiere hablarnos de la familia, o quiere hablarnos de esto. Amén, hermanos. Entonces, ahora que el hermano Manuel decía que el Espíritu Santo no lo dejaba tranquilo, que no podía predicar el mensaje que tenía, porque si era es un buen mensaje, hermano Manuel. Predíquelo un día, y todavía usted dijo el sábado: vean el miércoles, porque voy a predicar un mensaje que ya Dios me dio. Y yo dije otra vez por dentro: si el Espíritu Santo lo deja predicar. Amén. Y de verdad que lo felicito, hermano Manuel, porque eso demuestra que escucha la voz de Dios y se deja guiar por la voz de Dios. Amén. Dios nos ha bendecido mucho en esta noche
y nos ha hablado. Antes de despedir en esta noche, quiero decirles que ¿cuántos aman a su pastor? ¿Quién es su pastor? Amén. ¿Cuántos aman a su pastor? Mire, yo le pido que esté orando por mí, porque otra vez la agenda se me está llenando como evangelista. Y a mí me da mucho miedo de decir que no. Muchísimo miedo. Y necesito salir a predicar. Y este fin de semana voy a predicar a un congreso de jóvenes en Puerto Armuelles. Voy y predico viernes, sábado, y me regreso el mismo sábado por la noche. Yo dije, yo voy a predicar, pero ustedes me traen el mismo sábado por la noche ahí a Canoas, de alguna forma. Porque el domingo tenemos que estar aquí, amén. Y el domingo es cena del Señor, es domingo de primicia. Así que ya usted sabe, véngase el domingo, aparte su espacio, si no lo ha apartado. Yo no sé cuántos han estado viendo algo, que desde la semana de aniversario, el día que cumplimos 3 años, desde ahí los domingos, miren, los que cuentan saben que no hemos bajado de 200 y el resto de personas por domingo. Y por eso queremos que usted siempre aparte su espacio de momento, porque eso hace que cuando usted llegue aquí, ya usted tenga su espacio reservado, amén, y un mejor orden para los servidores. Entonces, amados hermanos, necesito que ustedes oren por mi persona, estén orando en estos días para que el Señor se glorifique allá también, amén. Oiga bien, el sábado hay transmisión por la radio. Bueno, todos los días, menos los domingos, porque los domingos está la transmisión. Pero por ahí están, por ahí están, ¿verdad? Ya impresos por ahí están impresos el programa de todo este mes. Usted puede pasarlo buscando y usted va a ver todo lo que vamos a hacer este mes. Por si usted se quiere unir, hay algunas que son presenciales, hay algunas que son en el monte a tal hora, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a ir a ayunar al monte. Entonces usted lo ve el programa y así usted aparta en este mes, dice, bueno, tal fecha voy a ir, tal fecha voy a ir. No tiene que reservar para venir a ayunar. Para ayunar nadie reserva, hermano. Amén. ¿Sí me entendió eso bien, verdad? Lo que quise decir. Para ayunar y orar nadie reserva. Hay mucho espacio que queda. Entonces, no tiene que reservar, pero sí usted apártelo en su agenda personal. Diga, este día yo lo voy a apartar para ir al monte con los hermanos, para ir allá, para ir allá. El domingo después de del servicio a las 3 de la tarde vamos para Cacoragua, a Fuente de Vida, allá en Cacoragua. Vamos a establecer una iglesia, Fuente de Vida, allá en Cacoragua de Abrojo. Los que quieran ir, salimos de aquí lo muy tardado a las 2 de la tarde. Amén. La calle está muy bonita. Hay que pasar un bejuco y todo eso, ¿verdad? Pero la calle está muy bonita. El hermano Ladio estuvo por allá y me dijo que está muy bonita. Por ahí han dado. Entonces, los que quieran ir a ese primer servicio, domingo, a las 2 de la tarde salimos de acá, tenemos que estar a las 3 allá. Así que ya usted sabe, todos los que quieran ir pueden ir. Y también, lo último que quería decirles, es que mi papá, allá en Coto 42, tiene una campaña que empieza mañana jueves, viernes y sábado. Y me dijo, Rayita, invite a la iglesia, los que quieran venir y puedan venir a la campaña. Así que usted sabe, si usted quiere irse mañana, si quiere irse el viernes, si quiere irse el sábado, vaya, tiene todo el permiso. Y aunque no se lo hubiera dado, si usted quiere ir, usted puede ir. Amén. Así que vaya si usted gusta y apoya y bendice allá también. No es obligado, el que quiera puede hacerlo. Bien, así quedamos. Levante sus manos. Amén. Que sea el Señor bendiciéndote esta semana, abriéndote nuevas puertas. Que el Señor te prospere en este fin de semana. Que ninguna fuerza de hechicería, ni de brujería, ni de enfermedad toque tu vida, ni la de tu familia. Que ningún espíritu de accidente vaya a tocar tu familia, ni tu vida. Que el COVID-19 no te toque, y si te toca, que no te haga daño.
y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te sorprenda con la bendición del cielo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga muchísimo en esta linda noche. Puede saludarse.